días, hermanos. Dios bendiga. Gracias a Dios que nos permite estar reunidos este domingo. Y pues aquellos que por diferentes cuestiones no pudieron estar, pues estamos orando por ellos. Sabemos que algunos están por cuestiones de salud y seguimos al pendiente de nuestros hermanos y pues todos aquellos también que nos ven por redes sociales. Vamos a exponer la palabra de Dios en esta mañana. Les pido que me acompañen ahora al libro de Amós. Vamos a continuar nuestras exposiciones en el libro del profeta Amós. Ya en el capítulo 5, pasaje que se leyó en esta mañana. Estaremos viendo el capítulo completo. Amós capítulo 5, dice la palabra de Dios: oigan esta palabra que yo pronuncio como lamentación sobre ustedes, casa de Israel. Ha caído, no volverá a levantarse la Virgen de Israel. Abandonada yace en su tierra, no hay quien la levante. Porque así dice el Señor Dios: la ciudad que sale con 1000 se quedará con 100, y la que sale con 100 se quedará con 10 en la casa de Israel. Porque así dice el Señor a la casa de Israel: búsquenme y vivirán. Pero no busquen a Betel, ni vayan a Gilgal, ni pasen a Berseba. Porque ciertamente Gilgal será llevada cautiva y Betel caerá en desgracia. Busquen al Señor y vivirán. No sea que les caiga como fuego, oh casa de José, y consuma a Betel sin que haya quien lo apague. Consuma a los que convierten el juicio en ajenjo y echan por la tierra de la justicia. El que hizo el Pleiades y el Orión cambia las densas tinieblas en aurora y hace oscurecer el día en noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra, el Señor es su nombre. Él es quien desencadena destrucción sobre el fuerte y hace que la ruina venga sobre la fortaleza. Ellos odian en la puerta al que reprende y aborrecen al que habla con integridad. Por lo tanto, ya que imponen fuertes impuestos sobre el pobre y exigen del tributo de grano, las casas de piedra labrada que han edificado no las habitarán. Han plantado viñas escogidas, pero no beberán su vino. Pues yo sé que muchas son sus transgresiones y graves sus pecados. Oprimen al justo, aceptan soborno y rechazan a los pobres en la puerta. Por tanto, el prudente se calla en ese tiempo, pues es tiempo malo. Busquen lo bueno y no lo malo, para que vivan. Y así sea con ustedes el Señor, Dios de los ejércitos, tal como han dicho. Aborrezcan el mal, amen el bien, y establezcan la justicia en la puerta. Tal vez el Señor, Dios de los ejércitos, sea misericordioso con el remanente de José. Por tanto, así dice el Señor Dios de los ejércitos: en todas las plazas hay llanto, y en todas las calles dicen ¡ay, ay! Llaman a duelo al labrador y a lamentación a los llorones profesionales. En todas las viñas habrá llanto, porque pasaré por en medio de ti, dice el Señor. ¡Ay de los que ansían el día del Señor! ¿De qué les servirá el día del Señor? Será tiniebla sino luz, como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso, o va a casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será tinieblas el día del Señor y no luz? ¿Obscuridad y no resplandor? Aborrezco, desprecio sus fiestas, tampoco me agradan sus asambleas solemnes. Aunque ustedes me ofrezcan holocaustos y sus ofrendas de grano, no los aceptaré, ni miraré a las ofrendas de paz de sus animales cebados. Aparten de mí el ruido de sus cánticos, pues no escucharé ni siquiera la música de sus arpas. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como una corriente inagotable. ¿Acaso me ofrecieron sacrificios y ofrendas de cereal por 40 años en el desierto, oh casa de Israel? Más bien, llevaron a Sikut, su rey, y a Kiyun, sus ídolos, la estrella de sus dioses que ustedes se hicieron. Yo los haré, pues, deportar más allá de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Amén. Vamos a orar. Padre Dios eterno,
Dios justo, quien ejecuta el juicio aún a tu pueblo. Tú eres el que trae toda justicia en toda la tierra, el juez justo de toda la tierra. Y en este capítulo vemos eso, pero también tu grande misericordia, que aún llama al arrepentimiento. Háblanos en esta mañana por esta porción de texto, esta porción de tu palabra, e instruye a tu pueblo, da salvación, y a ti sea toda gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu Espíritu Santo sea con nuestras mentes y corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hay una canción que a mí me gusta mucho, particularmente, de Marcos Vidal, llamada Buscadme y viviréis. Me imagino ya la han escuchado, y relata una conversación entre el hombre arrogante y Dios. Algo similar a la conversación que tenemos entre Dios y Job. El hombre comienza a quejarse de la maldad y de la caída continua de la humanidad, y la queja de que Dios ha abandonado su creación, permitiendo las injusticias sin castigo, permitiendo dolor y la maldad continuar en este mundo. Y luego vienen las acusaciones. ¿Dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír? Pero luego la conversación se voltea considerando que Dios no ha abandonado a la humanidad, sino que más bien la humanidad ha abandonado a Dios. Y ese siempre es el problema. Y es cuando Dios responde: ¿cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora cíñete como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías, que dejaron todo por seguirme a mí, que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí? ¿Dónde están aquellos 3 que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Y te invita a meditar que el problema de la humanidad no es que Dios se haya alejado, sino que la humanidad aborrece a Dios en su estado natural y se han alejado del Señor su Dios. Aún los cristianos tienen problemas para obedecer a Dios constantemente. Y ese es precisamente lo que estaba pasando con Israel. Ellos eran la nación amada de Dios. Observábamos eso en Amós capítulo 3. Solo ustedes he escogido de todas las familias de la tierra. Solo ustedes. Es el amor electivo de Dios. Pero la nación entera se volvió contra su Dios, quien los amó, cuidó, protegió, sustentó. Habían abandonado a su Dios, habían abandonado sus ordenanzas y estatutos al punto que había injusticias, maldad, opresión, mucho pecado, el cual Dios aborrece. En la nación escogida, que debía de hecho ser de testimonio a las naciones. Y era el punto de la maldad de Israel, que se volvieron peor que las otras naciones a las cuales ellos juzgaban como paganas. A mayor luz, mayor responsabilidad. Y fueron más bien testimonio de castigo para las otras naciones, de que Dios no dejará el pecado sin castigo. Pero el amor de Dios y su grande misericordia les envió advertencia tras advertencia, pero no quisieron escuchar. Porque como observábamos anteriormente, Dios a quien ama disciplina. Por el bien mayor que por el amor trae la disciplina. Y Dios envió el castigo. Y fueron varios los intentos de Dios de llamar a su pueblo al arrepentimiento. Pero no se volvieron a mí, dice el Señor. Les llamé una y otra vez. Les envié profetas, les envié mi palabra, les envié castigos severos. Un castigo, otro castigo. No se volvieron a mí. Y Dios es grande en misericordia y tardo para la ira. Eso es verdad. Pero despreciar su llamado al arrepentimiento es una falta. Y entonces su ira llegó la ira. Pero aún antes de ejecutar el juicio final, todavía
aún en medio de toda la destrucción que llegaría, en medio de esta advertencia, Dios hace un llamado al arrepentimiento. Dios invita a que lo busquen y se arrepientan. Y es precisamente como continúa la canción de Marcos Vidal. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, dice, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto, dice, aún repito, como antaño. El antaño es en tiempos antiguos y se refiere a Amós 5:4. Búsquenme y vivirán. Ese es el llamado de Dios a su pueblo para un arrepentimiento sincero y una vida justa, no por medio de rituales religiosos. El juicio viene pronto, ya está decidido, pero hay esperanza para aquellos que sinceramente buscan una relación con el Señor Dios de Israel. Y este texto comienza con una canción fúnebre, precisamente. Una canción fúnebre, un lamento de tristeza para aquellos que aún estaban vivos. Versículo 1 dice, oigan esta palabra que yo pronuncio como lamentación sobre ustedes, casa de Israel. Dios está de luto por su muerte espiritual, su religiosidad externa y su interna rebelión. Es una palabra, dice, que yo pronuncio como lamentación. Es un duelo, un lamento, como dando por hecho que su hijo Israel va a morir. Y la manera en la que sucedería es violenta. Ya hemos observado anteriormente el castigo severo de muerte que se aproximaba para la nación de Israel. Y es un castigo definitivo. Y esas palabras marcan aún más eso. Dice, ha caído. No volverá a levantarse la Virgen de Israel. Es decir, que esta nación de Israel del norte caería violentamente para nunca más volverse a levantar. Y como ya observamos, históricamente, cuando el juicio es ejecutado con la conquista de los asirios, Israel del norte, conformada por las 10 tribus de Israel, desaparecería. Y nunca más volvería a ser una nación independiente. Y por eso se les conoce comúnmente como las 10 tribus perdidas de Israel. Y luego reitera la idea de la severa caída. Abandonada yace en su tierra, no hay quien la levante. Abandonada por Dios, por la otra parte de Israel del sur, abandonada por sus supuestos aliados. Estaban totalmente solos a la merced de los asirios, quienes brutalmente los destruyeron y los llevaron cautivos. Y después de su destrucción, nadie podría levantarla de nuevo. Ninguna ayuda vendría para esta nación. Quedaría totalmente desolada. Ahora vemos aquí una ironía. Israel se prostituyó tras dioses ajenos, pero Dios la llama virgen. Es interesante aquí cómo se usa esta frase para referirse a la nación de Israel. Dice la Virgen de Israel. También vemos ese término en Jeremías capítulo 18, versículo 13. Pregunten ahora entre las naciones, ¿quién ha oído cosas semejantes? Algo muy horrible ha hecho la Virgen de Israel. Y la usa para retratar a Israel como una mujer joven, virgen, al punto alto de su vida, simbolizando su inocencia, belleza y futuro potencial. Y por eso es irónico, porque aún les quedaba mucho. Dios podía aún hacer más bien para Israel, pero quedó corta su vida. Por otro lado, es irónico, precisamente porque en el sentido espiritual no era virgen, ya se había prostituido tras otros dioses. Aunque el Señor la escogió de entre todas las naciones, la puso aparte y la protegió, aún así se fueron tras otros dioses en idolatría e injusticia, siendo infieles al Dios que los sacó de Egipto. Entonces, el término virgen no se refiere a su estado actual, sino al llamado original como pueblo de Dios, apartado solo para Él. Así Dios amaba a su pueblo, y así se refiere de Israel. De ti recuerdo el cariño de tu juventud, tu amor de novia, de cuando me seguías en el desierto, por tierra no sembrada. Jeremías capítulo 2, versículo 2. Te desposaré conmigo para siempre. Sí,
Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor. Oseas capítulo 2, versículos 19 al 20. Hermosa imagen, cómo Dios describe a su pueblo. Dios siempre habla así de su pueblo Israel, de lo que sería y que debió haber sido. Una novia santa para Dios. Y ahí es donde viene lo trágico del lamento. Luego en el versículo 3 da la descripción de esa destrucción. Porque así dice el Señor Dios: la ciudad que sale con 1000 se quedará con 100, y la que sale con 100 se quedará con 10 en la casa de Israel. Es una descripción de cómo ellos saldrían a la guerra, pero quedarían en ruinas. Sus números tan vastos, rápidamente disminuidos por la rápida derrota que tendrían. Y la descripción matemática ayuda a ver esto. De 1000 que iban a salir a pelear, solo quedarían 100. Y de esos 100, solo quedarían 10. De 1000 a 10. Es un indicativo de la devastación que le vendría a Israel, de la pérdida brutal que tendrían. Pero aún hay esperanza, porque Dios hace un llamado hermoso. Versículo 4. Porque así dice el Señor a la casa de Israel: busquen y vivirán. Es el llamado a Dios a un arrepentimiento genuino. Ya les ha mostrado cómo sería el castigo final, pero aún así es un llamado más. Yo les doy vida, abundancia, amor, protección. Vuélvanse a mí. ¿Qué están esperando? Vengan a mí y les daré vida. Los perdonaré y los sanaré de todo su dolor. Perdonaré todas sus iniquidades. Dios busca una relación de amor con su pueblo. Búsquenme a mí. Él busca una relación y por eso dice: pero no busquen a Betel, ni vayan a Gilgal, ni pasen a Berseba. Es decir, búsquenme a mí, no a los ídolos. Todos esos lugares que menciona eran centros de idolatría. Tenían templos donde adoraban a otros dioses. Se entregaban a prácticas que Dios no había ordenado. Allá no, les dice Dios. No vayan allá. Búsquenme a mí. Muchos dicen que Jesús no es religión, es relación. Y hay parte de verdad en eso. Amar a Jesús es tener una relación con Él. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y sabemos que ese conocer en las Escrituras habla realmente de una relación íntima de amor, una relación especial de amor. Esa es la vida eterna, tener una relación íntima con el único Dios verdadero. Que su pueblo tenga una relación especial y cercana con su Dios y Señor por toda la eternidad. Entonces es verdad que Jesús es relación, pero se equivocan rotundamente en que Jesús no es religión. Santiago nos muestra que la verdadera religión se evidencia por las buenas obras. Así que nuestra fe y nuestra relación con Cristo se evidencian por cómo vivimos, se evidencian por las buenas obras en las que andamos. Es decir, que tener una relación con Jesús te lleva forzosamente a vivir la religión cristiana. Porque la religión cristiana se trata de una relación personal con Jesucristo que transforma tu vida radicalmente. Y por esto les pide volverse y no ir a los lugares de adoración. Porque ciertamente Gilgal será llevada cautiva y Betel caerá en la desgracia. No sea que él les caiga como fuego, o casa de José, y consuma a Betel sin que haya quien lo apague. Consuma a los que convierten el juicio en ajenjo y echan por la tierra la justicia. Yo soy el Dios eterno. Sus lugares de adoración a sus ídolos serán destruidos. Busquen al Señor y vivirán. No los templos, no la religión. Dios no quiere meramente templos o lugares sagrados, y menos si hay idolatría. Él quiere corazones entregados a Él. Los lugares religiosos no son nada sin arrepentimiento.
Ir a la iglesia no te da puntos, ni leer la Biblia te sirve, orar no funciona si no hay una fe genuina y un arrepentimiento sincero. Entonces todo es en vano. No se trata solo de hacer las cosas religiosas, sino de buscar al Señor personalmente en humildad. Busquen al Señor en fe y arrepentimiento y vivirán. Y el juicio caerá aún en los lugares de adoración, para que no busquen refugio en la idolatría o en sus dioses, sino en el Dios de su salvación. Que no les quede opción más que mirar al Señor, que les está llamando: búsquenme y vivirán. Luego tenemos una descripción del poder de Dios. ¿Quién haría todo esto? ¿Quién ejecutará esto? Israel pervirtió la justicia e ignoró la majestad del Creador. Versículo 8. El que hizo las Pleiades y el Orión cambia las densas tinieblas en aurora y hace oscurecer el día y noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. El Señor es su nombre. Este es Dios. Es Dios poderoso, creador. Él hizo las estrellas y tan vastas como son, Él las conoce por nombre. Y menciona aquí particularmente a Pleiades y Orión, dos prominentes constelaciones o cúmulos de estrellas que son claramente visibles en una noche estrellada. Y estas dos constelaciones son conocidas desde tiempos antiguos, estableciendo también que Dios es eterno. Fue Él quien puso al Pleiades y al Orión, y por lo cual siguen siendo mantenidas en su posición. Él es quien ordena los mares, dice también. Él ordena sus límites, y quien trae el día de la noche, que aún sin lumbreras, como vemos en el día 1 de la creación. No había estrellas, no hay sol, no hay luna, no había sido creado de nada. Y la tierra dice que estaba en tinieblas. Y de pronto ya fue un día. Porque es Dios quien cambia las densas tinieblas en luz y hace oscurecer el día de la noche. Y es lo que dice. Pasó la noche y el día, pasó la oscuridad y la luz, y eso fue un día. Ese es el Creador, omnipotente y soberano. Él es el que está diciendo esto. ¿Por qué rebelarse contra un Dios así? Quien ha sido benevolente, misericordioso, en su providencia, como veíamos en la escuela dominical. Es el Dios que provee, que mantiene todo, que sostiene el mundo con la palabra de su poder. Versículo 9. Él es quien desencadena destrucción sobre el fuerte y hace que la ruina venga sobre la fortaleza. Él es el Dios quien ejecuta el juicio que Él proclama. El Dios que creó el universo también puede destruirlo. El Dios que creó a la humanidad también la puede llamar a cuentas. Es Dios quien da las fuerzas y también es Dios quien las puede quitar. Y ahora, habiéndole recordado quién es Dios quien busca, quien trae el juicio, y haciendo hecho este llamado a buscar al Señor, también ahora les recuerda por qué razón es que llega este juicio. Ya les había recordado y habíamos observado en el capítulo anterior, pero otra vez vuelve a recordarles por qué es que llega este juicio. Y ese es nuestro segundo punto. Versículo 10. Ellos odian en la puerta al que reprende y aborrecen al que habla con integridad. Es decir, que aborrecían a quien hablaba lo bueno. Si reprendían para algún bien, si alguien quería llamar la atención, se molestaban. Si alguien quería dar consejo o hablar sabiduría, se enojaban. No querían que les dijeran nada bueno. A eso siempre lleva el pecado. A aborrecer, a odiar lo bueno. Versículo 11. Por tanto, ya que imponen fuertes impuestos sobre el pobre y exigen el tributo del grano, los impuestos ya no eran los que Dios había ordenado por la ley de Moisés, sino que eran más altos y más difíciles de llevar para el pueblo, sobre todo para los pobres.
Y aún sobre eso dice que tenían el tributo de grano, lo cual tenías que pagar, quedándote con menos para vender y sacar para pagar los altos impuestos. Aplastaban al pobre en sobremanera. Versículo 12, oprimen al justo, aceptan soborno y rechazan a los pobres en la puerta. Injusticia social a desmedida, gobierno corrupto, oficiales corruptos, todos se vendían por un poco más de dinero. Odiaban a los que hablaban verdad, pisoteaban al pobre, aceptaban sobornos, negaban la justicia. Observen toda la maldad que ya había en Israel. Y es triste de verlo. Y el Señor lo sabe. Él lo ha visto, versículo 12. Pues yo sé que muchos son sus transgresiones y graves sus pecados. Lo que estaban haciendo no era cualquier cosa. El estado espiritual de Israel ya era peor que el de una nación pagana. Aún los incrédulos de las naciones paganas entendían la justicia. Pero el pueblo de Dios, los que tenían a Moisés, los que tenían la ley, los que tenían los profetas, la palabra de Dios escrita, ¿cuál es el resultado de todo esto? En primer lugar vemos el impacto social, versículo 3. El prudente se calla en ese tiempo, pues es tiempo malo. ¿Para qué hablar lo bueno si me van a odiar? Mejor me callo y me irá bien. Es tanta la maldad de un lugar que oprimen al justo y callan todo aquel que habla la verdad en amor. La verdad había sido silenciada por la perversidad. Y eso siempre pasa por culpa del pecado. ¿No les suena familiar eso? Que con impiedad y injusticia restringen la verdad de Dios. Todos los grupos modernos, eso es lo que intentan. Las feministas, las que aprueban el aborto, el homosexualismo, los ateos, toda esta mente liberal. Literalmente todo el mundo quiere callar la verdad de Dios. Aborrecen que les digan que están mal. Y por lo tanto callan a todo aquel que trata con sus conciencias. Quieren callar la verdad de Dios. Eso es lo primero. En segundo lugar, el impacto del juicio divino. Versículo 11. Las casas de piedra labrada que han edificado no las habitarán. Han plantado viñas escogidas, pero no beberán su vino. Simplemente es que todo lo que tenían, lo que podían disfrutar, lo perderían. Y todo lo que pudieran haber disfrutado, no lo podrán disfrutar. Dios les quitaría todas las bendiciones que les había dado. Amós expone su corrupción, su explotación y su desdén por la verdad. Y lo hace sin filtros. Él dice tal cual el Señor le ha dicho que diga. Y en medio de todo esto, Dios reitera ese llamado a volverse, pero ahora como un llamado al arrepentimiento, versículo 14. Busquen lo bueno y no lo malo, para que vivan. Y así sea con ustedes el Señor, Dios de los ejércitos, tal como han dicho. Aborrezcan el mal, amen el bien y establezcan la justicia en la puerta. Buscar lo bueno, rechazar lo malo. Amar el bien, aborrecer el mal. Hacer justicia y no injusticia. Esto es un llamado claro a volverse totalmente de sus malos caminos a los caminos del Señor, que son buenos, justos y rectos. Y los caminos del hombre son solo perversidad y pura maldad que solo llevan a la destrucción. Es como comenzar a ir al norte, empiezas a ir hacia una dirección y de repente pararte, voltearte 180 grados y seguir caminando, pero ahora hacia el sur. El arrepentimiento es un acto voluntario, activo, de volverse de su camino. No solamente es un pesar, un sentimiento de culpa o tristeza, sino un cambio radical de comportamiento. Es un cambio drástico de la voluntad. Eso es el arrepentimiento. Es volverse. En otras palabras, Dios les dice, arrepiéntanse.
Arrepiéntanse de sus pecados, de sus caminos y vuélvanse a mí. Busquen al Señor y vivirán. Es el mismo mensaje que les está dando. Vuélvanse de sus malos caminos a mí, dice el Señor. Ese es el llamado al arrepentimiento. A dejar el pecado y a buscar a Dios para vida. Busquen al Señor y vivirán. Busquen lo bueno y no lo malo para que vivan. Buscar a Dios significa también buscar la justicia y odiar la maldad. Tal vez el Señor de los ejércitos sea misericordioso con el remanente de José. Ahora uno pudiera pensar que Dios sería misericordioso con el remanente de Jacob o Israel, pero no. Dice José, y anteriormente también había hecho esta referencia a José. Y la razón es porque José representa el reino norte de Israel. En el reino dividido, José se usa de una forma poética y profética para referirse a las 10 tribus. Y eso es debido a que Efraín y Manasés, los hijos de José, eran las tribus dominantes del reino norte. Y eso lo vemos también con otros profetas. En Oseas capítulo 5 versículo 3 se refiere a Efraín como si fuera Israel. Yo conozco a Efraín e Israel no se me oculta. Isaías 7:17 hace la misma referencia. Desde el día que Efraín se apartó de Judá. Pero no fue Efraín, fue Israel quien se apartó de Judá. También está Abdías 18, Salmos 81. Entonces Amós usa esta referencia y se refiere a las 10 tribus como José. Dios sería misericordioso con el remanente de las 10 tribus si tan solo se volviesen y buscasen a Dios. Está la invitación abierta, pero ahora viene la conclusión de lo que sucedería si no se arrepienten. Si todo prosigue sin cambios, es decir, el lamento que llegará para Israel si no se arrepienten. Versículo 16. Por tanto, así dice el Señor Dios de los ejércitos, en todas las plazas hay llanto, y en todas las calles dicen, ¡ay, ay! Llaman a duelo al labrador y a lamentación a los llorones profesionales. En todas las viñas arrayando, porque pasaré por el medio de ti, dice el Señor. Como observábamos, hay esperanza para aquellos que se arrepienten. Dios es grande en misericordia y es un Dios de acción, es un Dios de gracia y de perdón. Pero si se rehúsan a arrepentirse, si se rehúsan a volverse de sus malos caminos, todo ese gozo que tenían se esfumará. Se esfumará como humo que se lo lleva el viento. Y será transformado, dice, en una grande lamentación. Una lamentación tan profunda y tan grande que no habrá lugar donde no haya llanto. Desde los lugares para disfrutar, como los lugares de trabajo, en las calles, simplemente salir, en tus casas, en todo lugar se dirá, ¡ay, ay! Eso es un dolor. ¡Ay de mí! Terrible el castigo, que solo iban a quejarse, ¡ay, ay! Y lo terrible de esto es que Dios es quien vendrá a ejecutar el juicio. Y la manera en la que lo dice les debió traer aún más lamento. Dice, porque pasaré por en medio de ti. El Señor tu Dios pasará en medio de ti. Esas son palabras que resuenan de Éxodo capítulo 12, cuando Dios les dice que el ángel destructor matará a todo primogénito en Egipto, incluyendo el de los israelitas, todo hombre. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, a menos que estuvieran protegidos por la sangre del Cordero de la Pascua. Cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta. Y Dios pasaba en medio de todo lugar para pasar juicio. Esa es la intención de estas palabras. Que Dios pasaría por en medio para traer el juicio. Así también, hermanos,
Nosotros como cristianos hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Hemos sido vestidos de su justicia. Nosotros también debemos perseguir la justicia y la rectitud que agradan a Dios. No solo actos de rutina religiosa. Si pecamos sin arrepentimiento y adoramos aún así a Dios, no somos diferentes de los de Israel. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y devolvernos al Dios de nuestra salvación, de ir a Jesús y pedirle perdón por los pecados específicos, como también veíamos esta mañana en el arrepentimiento, pecados específicos, decirle: Señor, yo hice esto, perdóname. Volvernos de nuestro pecado, arrepentirnos sinceramente. Como cristianos debemos hacerlo, constantemente vivir en arrepentimiento. Pero si tú estás sin Cristo hoy, tú no estás cubierto por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por lo tanto, el juicio vendrá para ti y solo habrá lamento, llorar y crujir de dientes en el infierno cuando Dios pase por en medio de ti. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Hoy, Dios también te está llamando para que le busques y para que vivas. Que te arrepientes para que vivas. Mañana puede ser muy tarde. Está establecido para el hombre morir y después el juicio. Y tú no sabes cuándo va a suceder eso. Y Dios aún está repitiendo y repitiendo: búscame y vivirás. Búscame y vivirás. Por último, versículo 18 dice: hay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué les servirá el día del Señor? Será tinieblas y no luz. Aquí está usando un lenguaje apocalíptico y escatológico del día futuro en el que Jesucristo regresará para juzgar a las naciones, para tomar a su pueblo, ejecutar su juicio final y para reinar con él para siempre. Es el día del Señor, la segunda venida de Cristo. Aún en el Antiguo Testamento así se entendía. En el día en que Dios ejecutaría juicio a las naciones. Y eso es lo que está diciendo. Ay de los que ansían que el Señor ejecute su juicio final. ¿De qué les servirá que el Señor ejecute su juicio final? Será tinieblas y no luz. Porque el problema es que aquellos que estaban deseando eso estaban del otro lado de la moneda. Como dice el versículo 19: como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso, o va a casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. Esa es una alegoría bastante clara. Te sientes seguro huyendo de un peligro mientras hay otro peor. Es una falsa esperanza. Eso es lo que estas alegorías nos están diciendo. Hay una falsa esperanza. En su visión,